Y bueno, hemos invitado y le agradecemos que se encuentre con nosotros ahora mismo a Alejandro Encinas para conversar justamente sobre este segundo informe que se presentó el día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandro Encinas, por estar aquí en Los Periodistas. Al contrario, Alejandro, ya la verdad es un gusto estar con ustedes. Subsecretario, hoy, muy buenas tardes. Hoy, en este segundo informe, después del primero de agosto del año pasado, hay, desde mi punto de vista, un elemento nuevo, ya muy claro, porque en esta junta de autoridades para dirigir la investigación del caso Ayotzinapa, hay una alusión y una responsabilidad que se le atribuye directamente a Enrique Peña Nieto, quien como presidente de la República, cuando ocurrieron los hechos y posteriormente, pues se coloca al frente de la construcción de la verdad histórica, no dicho por usted ni por el informe, sino con base en la información proporcionada justamente por Tomás Cerón de Lucio. Peña puede ser formalmente acusado o es solamente mencionado como parte de una comisión de la verdad, subsecretario. Más que señalarlo como parte de una comisión de la verdad, lo hemos señalado como la cabeza de una junta de autoridades del más alto nivel que celebraron reuniones en la residencia oficial de Los Pinos, en la que concurrieron distintos integrantes de su gabinete y, por supuesto, el entonces Procurador de Justicia y el director de la Agencia de Investigación Criminal, a los cuales ahora con estas disposiciones legales no puedo referirme por su nombre, pero que es una información que el propio señor Tomás N. nos proporcionó en un cuestionario que nosotros le planteamos diera respuesta después de que tuvimos este encuentro en Israel. El cuestionario lo recibí, por supuesto, directamente a través de sus abogados y al mismo tiempo lo turné desde el año pasado a la Fiscalía Especializada para el caso de Ayotzinapa. Forma parte de la averiguación y es una de las líneas de investigación que en torno a la verdad histórica está desarrollando la Fiscalía, partiendo de asumir también que en las declaraciones del ex procurador de Justicia, él asumió plenamente la responsabilidad de la verdad histórica, aunque ha reconocido en las entrevistas que he tenido con él que este documento se discutió justamente en Los Pinos. Hubo otro espacio de participación de autoridades, otros dos espacios, uno en el 27 Batallón de Infantería en Iguala. Tenemos 2 minutos muy puntuales de las reuniones que se celebraron en ese lugar y otro tanto de reuniones que se desarrollaron en la Procuraduría General de la República. Pero el dato novedoso, porque lo anterior ya le hemos dado a conocer en el primer informe, es el que se deriva de este cuestionario que forma parte de la investigación de la unidad especializada. Es decir, lo que nosotros escuchamos el día de hoy y podemos consultar en la página del gobierno federal, porque ya es público y ya la gente puede revisarlo, es que esta junta de autoridades es detallada hasta el nivel del presidente de la República por Tomás Cerón de Lucio cuando usted lo ve en Israel. ¿Es correcto? El dato es ese porque de repente se perdió un poquito. Sí, no solo es la entrevista que sostuve con él allá, donde no hubo acuerdo para que él aceptara una medida de carácter cautelar para tratar de llegar a un acuerdo, a un beneficio de los que establece la propia ley en caso de brindar información fidedigna para ubicar a los muchachos, sino que fue un cuestionario por escrito que se le solicitó y que remitió directamente a la COBAG. Y es ahí donde se hacen estos señalamientos. Y luego agrega usted en esta conversación, ¿tiene usted encuentros con el que fuera Procurador General de la República,
yo sí lo puedo decir, con Murillo Karam, y él confirma estas reuniones en la residencia oficial de Los Pinos con esta junta de autoridades que encabeza Enrique Peña Nieto. Es decir, tendría usted ya dos fuentes acreditadas para señalar estas reuniones. Efectivamente, así es, con el dato adicional que ya he señalado, de quien asume la responsabilidad de haber acuñado el término verdad histórica y el documento que se hizo público fue el entonces Procurador General de la República. Hay también, además de esta junta de autoridades, como expresamente se señala en la página 115 de este segundo informe, hay en efecto funcionarios que nosotros ya detallamos hace un momento, aparte de Enrique Peña Nieto, el que entonces era secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el general secretario Salvador Cienfuegos, el almirante general Vidal de Marina, Aurelio Nuño, Eugenio Imas, Tomás Cerón de Lucio, por supuesto. Pero dice el informe subsecretario, que en el caso de las reuniones realizadas en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, pues se acreditó la participación, por ejemplo, de también militares, de autoridades estatales como el exgobernador Ángel Aguirre Rivero y también del comisario de la Gendarmería de la Policía Federal, Omar García Harfuch. A él se refiere. ¿Y en cuántas reuniones Omar García Harfuch participó, subsecretario? No solamente él, sino el conjunto de autoridades que estuvieron en el 27 Batallón, son los que están señalados en las minutas del 7 y 8 de octubre del 2014 de las reuniones realizadas en el 7 Batallón. Ese es el dato puntual que tenemos y esas minutas obran en los expedientes de la Fiscalía Especial. Pero esas reuniones, ¿qué propósito tenían y qué tanta implicación tienen en la construcción de la verdad histórica? Yo creo que son las reuniones que se realizaron en primera instancia de carácter operativo, que es lo que establecen sin lugar a dudas las minutas, por las decisiones políticas efectivamente se tomaron en la residencia oficial de Los Pinos. Es importante la diferenciación, efectivamente, subsecretario, porque las primeras reuniones que se dan en la residencia oficial de Los Pinos con la junta de autoridades que encabeza Enrique Peña Nieto es un tipo de reunión donde se comete un crimen, o sea, un crimen de Estado, que es la construcción de una mentira que se llama después verdad histórica. Las otras reuniones a las que usted refiere, que se trata de las juntas de altos funcionarios realizadas el 7 y 8 de octubre del 2014 en el 27 Batallón de Infantería en Iguala Guerrero, se trata de, dice usted, reuniones operativas. ¿Qué sabemos? ¿Qué significa reuniones operativas? Básicamente los acuerdos que se establecieron en las propias minutas, las actividades que desarrollaron las autoridades para identificar responsables, girar las órdenes de aprehensión, hacer labores de búsqueda, que efectivamente se hicieron labores de búsqueda en esos momentos, y eso es lo que viene acreditado fundamentalmente ahí. La redacción de un documento que se derive en que se denomine verdad histórica, hay que decirlo con claridad, no se realizó ahí. Fueron enlaces operativos para desarrollar la investigación. Eso ya se quedó establecido desde el año pasado en el primer informe de agosto del 2022 y se menciona, pues sí, prácticamente a los mismos que se mencionan en este informe, salvo por Carlos Gómez Arrieta, salvo por qué él ya no se menciona. ¿Por qué no se menciona a Rodrigo Archundia, que era su procurador del Aceido, subsecretario? No tenemos el registro de su participación, no viene acreditado en esas minutas, aunque por supuesto hay otras líneas de investigación que se están desarrollando sobre esta persona.
Yo le quisiera preguntar, subsecretario, porque hoy sale la pregunta ahí, pues evidentemente le provocó a usted, lo desencajó, como se dice coloquialmente, cuando le preguntan, ¿no va usted, no teme usted que vaya a terminar como Jesús Murillo Caram? Pero la pregunta sin la carga que al menos desde lejos le escuché a la pregunta, puede tener algún sentido si usted explica la diferencia que hay entre la construcción de esto que se llama verdad histórica, y la construcción de esto, que es la investigación de esta comisión. ¿Cuáles son las diferencias entre una cosa y otra? Es muy elemental. Nosotros hemos iniciado prácticamente de cero una nueva investigación, donde si bien desde un principio tomamos todo el trabajo que se ha desarrollado anteriormente, no solamente por lo que hoy denominan la verdad histórica, sino los trabajos de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los informes del GIEI, las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los trabajos que realizaron distintas organizaciones sociales, reconstrucciones de los hechos como los que empujó el Centro PRO, así como más de cerca de 18,000 documentos y trabajos vinculados con la investigación de distintas instituciones públicas, de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia, el gobierno del Estado de Guerrero. Aquí puedo enumerar a muchas de las instituciones. La reconstrucción de los hechos que hemos venido nosotros construyendo en campo y con toda la reconstrucción de la red de llamadas telefónicas, donde revisamos más de 84 millones de llamadas telefónicas que se presentaron entre la noche del día 24 y el amanecer del día 26 y el día 27 de septiembre. En fin, y en estos casos hemos venido no solamente tratando de construir los hechos de manera muy puntual, minuto a minuto, sino también recogiendo los testimonios de perpetradores, de personas privadas de la libertad, de personas que obtuvieron su libertad porque fueron torturadas, y que creo que se nos ha permitido identificar cuáles son los temas centrales. En primer lugar, por ejemplo, pues que los muchachos nunca fueron a reventar el informe de la entonces presidenta del DIF de Iguala, sino que iban a tomar camiones para poder trasladarse a la conmemoración del 2 de octubre de ese año en la Ciudad de México. También hemos demostrado que en ningún momento los estudiantes estuvieron reunidos, ya que después de la salida de los grupos de estudiantes en distintas unidades de autobuses, estos nunca volvieron a estar juntos, fueron a distintos destinos. Hemos acreditado que el grupo de sicarios operó con el apoyo de distintas autoridades y fuerzas de seguridad estatales, municipales y federales en la desaparición en distintos puntos de Iguala. Hemos identificado posibles puntos de destino de estos 3 grupos en los que fueron divididos los estudiantes hacia distintos lugares en 9 municipios, que por supuesto en ningún momento los 43 estudiantes fueron juntos y fueron ultimados en el basurero de Cocula, como se ha venido acreditando con los 3 que se han identificado, 2 de ellos por las investigaciones de la Fiscalía General de la República y la Comisión por la Verdad de la Justicia en el caso de Ayotzinapa, quienes fueron encontrados en la barranca de la carnicería, sí, efectivamente en el ejido de Cocula. En fin, hay una gran cantidad de diferencias, pero hay también una diferencia sustancial. Nosotros no hemos tenido ningún testimonio obtenido bajo tortura, no hemos alterado pruebas, no hemos fabricado culpables, hemos actuado con ética y vamos a seguir haciéndolo. Hay, subsecretario Encinas, hay testimonios, hay por lo menos 30 testigos que han participado proveyendo a la comisión y a la propia Fiscalía General de la República de información para conocer no solo cómo se desarrollaron los hechos, sino el paradero, que eso es lo fundamental de los jóvenes normalistas desaparecidos. Uno de esos testigos se llama Juan,
En julio de 2020, publiqué yo en la revista Proceso, en aquel momento, parte del testimonio de Juan, y yo, que tiene que ver con los militares y su participación en los hechos del 26 y el 27. Hago alusión a este testigo, colaborador, Juan, porque veo en el informe, en este segundo informe, que hay una parte en la que él describe, efectivamente, que algunos de los muchachos fueron tomados por los militares, los ingresaron a las instalaciones del batallón, del 27 Batallón de Infantería en Iguala, para interrogarlos, y luego, según este mismo testimonio de Juan, fueron entregados a Guerreros Unidos, quienes los ultimaron. Hay una línea de investigación, subsecretario, sobre la participación directa, no solamente por omisión, sino directa, de militares, de elementos del ejército, vinculados a la desaparición forzada de estos jóvenes? Por supuesto que sí. Y esta línea de investigación no solo se fundamenta en la declaración de este testigo de identidad reservada, Juan, sino de otras declaraciones de testigos que están participando en la investigación y que encuentran también respaldo en las intervenciones de comunicaciones que hizo la DEA. Y por supuesto, tan es así una línea de investigación que tenemos a 14 elementos de este grupo del 27 Batallón en estos momentos detenidos. Permítame ahondar un poco en eso, subsecretario, porque si hay también información de la DEA en el sentido de ese, en particular ese traslado hacia el batallón de infantería, que es pues una zona militar, en control de militares, hay una confirmación, supongo yo, por escrito o comunicada o con audios o con grabaciones o por teléfono, levantamientos de los llamadas telefónicas o por los mensajes. Es decir, está documentado pues que entraron los jóvenes o al menos ese grupito de jóvenes al batallón de infantería y luego salieron. Eso es lo que significa. Sí, aunque hay que acelerar que los mensajes, que son transcripciones de mensajes de WhatsApp que tiene la DEA, se refiere al vínculo directo de algunos elementos de 27 Batallón con el grupo delictivo. La DEA no necesariamente tiene identificado el ingreso de los estudiantes al batallón, pero los mensajes forman parte de las líneas de investigación para acreditar los vínculos, la colisión, el trabajo conjunto entre el grupo delictivo y estas autoridades. Textualmente, el testigo Juan, en el testimonio que rindió en febrero del 2020, el primero porque, hasta donde entiendo, siguió declarando formalmente ante la Fiscalía General de la República, dice que los jóvenes fueron divididos en grupos. No todos estuvieron capturados por policías y también soldados, sino que fueron divididos en grupos. Los de la Policía Estatal y del Ejército son entregados a Nicolás Nájera. Se los entregaron para destazar. Y no fue en un solo momento, sino por varios momentos que llevaban cuerpos al crematorio y recogían y tiraban. Hay una descripción crudísima en algunas partes de este testigo. Pero entonces es el hecho de que hayan participado militares implica que pueden los que están detenidos y quizá otros no ser acusados solamente de delincuencia organizada, sino de desaparición forzada también, subsecretario. La mayor parte de los elementos de las Fuerzas Armadas que están detenidos por desaparición forzada y por vínculos con la delincuencia organizada. Y por supuesto, no solamente son las declaraciones de una persona, que es lo que han insistido muchos abogados. Sí.
Y no solo son 30 testigos protegidos, sino que el actual fiscal, Rogelio Gómez Piedra, ha podido rehabilitar a 10 testigos protegidos más que lamentablemente habían dejado de participar porque en las primeras declaraciones en las que intervinieron fueron acreditados con una identidad falsa. Hubo que reconstruir todo este proceso que desarrolló mal el fiscal que estuvo anteriormente, los ministerios públicos que participaron con él, y por eso estamos dándole mayor sustento a toda la investigación. Subsecretario, a diferencia de los que iniciaron esta investigación hace 9 años, pues que tenían al menos el favor de que se podía creer que podían hacer algún trabajo medianamente bien para dar con los muchachos o para por lo menos acercar la verdad, usted empieza con un caso que ha sido ya manoseado. Es decir, el mismo Tomás Herón de Lucio se mete al río, lo vimos en los videos, mueve evidencia, en fin, hay desplazamiento incluso de restos humanos, que eso es lo que se supo en su momento. Usted se enfrenta con jueces, usted se enfrenta a una buena parte de la opinión en los medios que descree de lo que usted está haciendo. Se enfrenta a los principales conductores de la prensa vieja, tradicional, pero se enfrenta con ellos. Y se enfrenta sobre todo a estructuras que ya estaban ahí en el Estado, dentro del Estado, que estaban y cumplían una función que era proteger unos a los otros. ¿Con qué estructuras? Y es hacia donde me gustaría que usted abundara. Del otro sabemos mucho aquí entre todos. ¿Con qué estructuras dentro del gobierno, del Estado? Y en el Estado incluyo la Fiscalía, incluyo los jueces y el Poder Judicial, etcétera. Se ha enfrentado esta investigación que usted encabeza. Bueno, evidentemente hemos enfrentado inmensas y resistencias que hemos empezado a superar gracias al apoyo del presidente de la República. Si no tuviéramos el respaldo pleno del señor presidente, evidentemente no habíamos logrado este tipo de avances. Pero, por ejemplo, mucho del personal de la vieja Procuraduría General de la República se mantiene en la Fiscalía. Hay que recordar las filtraciones de información, cómo se dieron pitazos a gente que tenía órdenes de aprehensión y que logró evadirse temporalmente de la justicia. Hemos visto la actuación de los jueces que otorgaron libertad a cerca de 80 perpetradores que efectivamente participaron en la desaparición y que fueron torturados por la autoridad anterior, por lo cual obtuvieron su libertad absolutoria, claro, sin que los jueces señalaran o castigaran a los torturadores. Hemos visto cómo muchos jueces han venido estableciendo criterios tan diferenciados y equívocos como aquel que establece que la desaparición forzada no es un delito permanente y que prescribe. Hay, sin lugar a dudas, muchos problemas todavía dentro del Poder Judicial y, por supuesto, se afectan intereses, pero estoy claro que en este cargo no estamos para ser amigos y que vamos a tener, sin lugar a dudas, que seguir enfrentando más resistencias, pero pues el objetivo y el compromiso que tenemos en este gobierno es esclarecer los hechos y hacer todo lo humanamente e institucionalmente posible para dar con el paradero de los muchachos. El ejército, las Fuerzas Armadas en su conjunto han constituido claramente un obstáculo. Ya se dieron y es probable que sigan constituyendo un obstáculo, sobre todo cuando así como se está acreditando que participaron integrantes de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los jóvenes. A usted no es un secreto, fue espiado y lo que se presume es que fue espiado por elementos del ejército mexicano. ¿Qué tan fuerte es esa muro verde, como se le ha dado en llamar, inclusive
con la imputación de que se ha subordinado tanto el presidente como usted al ejército o a las Fuerzas Armadas. No, yo no creo que haya ninguna subordinación del presidente a las Fuerzas Armadas. Es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas y sin duda tiene el mando completo de estas. Y mi relación pues no es con el ejército, es directamente con el presidente. Y el presidente ha dado instrucciones muy puntuales para que las Fuerzas Armadas den la información y los apoyos que se requieran. De las más de 41,000 fuentes documentales a las que hemos tenido acceso, cerca de 18,000 las han sido aportadas por el ejército. Tenemos dos ejemplos que han sido los más polémicos de aquellas intercepciones de llamadas que encontramos. Yo las encontré al revisar los archivos de la segunda sección de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y que estamos haciendo el mayor esfuerzo para obtener más información de las mismas. Hoy mismo el señor presidente ratificó su instrucción al secretario de la Defensa Nacional, al de Marina, al Centro Nacional de Inteligencia, a todas las dependencias del gobierno federal para seguir buscando la información que nos ayude a dar con el paradero de los muchachos, que sea útil. Ya que escenarios tengo que reconocer que también ha dado apoyos importantes el ejército en todas las labores de búsqueda. En las 138 labores de búsqueda que han significado más de 1,000 días de trabajo en campo, toda la seguridad perimetral, apoyo con maquinaria, apoyo con mano de obra, que también hay que valorar, porque mucha de la gente de la escena que nos acompaña en campo ha hecho un trabajo muy importante en toda la investigación. Usted es un hombre de izquierdas, Alejandro Encinas, lo ha sido toda su vida, y una obligación, digamos, desde la izquierda, en México o en América Latina, frente a los autoritarismos, es gritar siempre con fuerza y alto: vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Hoy, sin embargo, también se tiene que enfrentar una realidad que usted plantea directamente y la presenta y dice: la evidencia que tenemos es que es muy probable que los muchachos ya no estén con vida. No existe, Alejandro Encinas, ninguna posibilidad de que alguno de estos grupos, porque fueron varios, como usted lo ha explicado, como fueron segmentados los grupos, alguno de estos grupos se haya escapado de la mano de los asesinos. Pues lo cierto es que no tenemos ninguna evidencia de que eso suceda. Por supuesto que nosotros partimos siempre del principio en la búsqueda de presunción de vida. Ese es un principio al que tenemos que apegarnos estrictamente en todos los casos de desaparición forzada. Pero aquí todos los indicios nos muestran, lamentablemente, que los tres grupos encabezados por los sicarios más violentos y sangrientos de este grupo delictivo hicieron una operación no solamente para ultimarlos, sino todas las prácticas tradicionales más severas para su desaparición. Y aquí también hay que decirlo con toda sinceridad: si bien es muy legítima la demanda de los padres de familia para seguir buscando en vida, también hay que ser honestos y no generar falsas expectativas, porque todos los testimonios que tenemos, las evidencias como ha sucedido en la identificación de los restos de 3 de los muchachos, nos dan cuenta de la forma en que fueron ultimados, y sería poco ético e inhumano seguir generando una falsa expectativa de que puedan encontrarse ellos para regresar con vida a sus hogares. Una última pregunta de mi parte, si me permite, subsecretario. Usted tiene una militancia en Morena y ahora la tiene ya Omar García Harfuch. Independientemente de esto, ¿cuál es el deber de Omar García Harfuch como responsable de la Policía Federal antes y después de los hechos de Iguala, donde dice él no estuvo en los días de la desaparición? ¿Cuál es el deber ético de Omar García Harfuch ante este hecho deleznable? Fundamental de él es la de cooperar,
dar toda la información, informar a la propia autoridad ministerial de cuál fue su papel y de sus subordinados en aquel entonces, los días de los hechos, como también es mi papel, más allá de nuestra militancia política, cumplir con mi responsabilidad como subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la comisión, de conocer la verdad sobre qué pasó esa noche. Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema tan relevante. Gracias por estar aquí. Al contrario, Alejandro y Álvaro, muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas subsecretario. noches.